primero a la querida Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM, también miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Querida Elisa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, mucho gusto como siempre de estar contigo esta noche, tarde, noche, y saludar a tu audiencia. Oye, a ver Elisa, vamos a entrarle a los temas. ¿Cómo ves? Manuel Hernández Borboya destapa en redes sociales con un hilo importante que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad todavía el año pasado recibió más de 15 millones de pesos del USAID. Hace ruido porque hoy el presidente dice desde Estados Unidos se están financiando estas actitudes golpistas. ¿Cómo ves esta situación antes de entrarle a otros temas? Pues mira, Vicente, yo creo que además esto creo que ya lo habíamos comentado alguna vez en alguna otra mesa. El tema del financiamiento que recibe Mexicanos contra la Corrupción, pues es muy conspicuo. O sea, quiero decir, para mí es muy evidente y me parece que tenemos que seguir insistiendo en eso, aunque lo repitamos y lo repitamos, en que, pues, el periodismo que se hace desde Mexicanos contra la Corrupción no es neutro, tiene muy claros intereses y bueno, esto es algo que ya se había denunciado incluso en la mañanera, o sea, el presidente ha pedido explicaciones al respecto y bueno, pues nadie dice nada, ¿no? Nadie dice esta boca es mía, quiero decir, de parte del gobierno de Estados Unidos, y estas personas siguen actuando, además ahora, con una actitud súper claramente escalando, ¿no? Escalando el nivel de las mentiras y los bulos y las fake news que están promoviendo, porque eso es lo que están haciendo. Fíjate, Elisa, que me preocupa, debo de admitir que me preocupa que desde el Washington Post, desde el Congreso de Estados Unidos con Ted Cruz, desde El País de España, como si, y no estoy diciendo que no sean importantes las noticias, el tema de los periodistas asesinados. Yo soy periodista, bueno, no me dan mi crédito los que me odian, pero me dedico a la comunicación. Claro que me duele, estoy amenazado de muerte, claro que estoy al pendiente de esta situación. Pero el periódico El País de España publica en exclusiva: 2 sicarios llaman a la puerta. Así fue el asesinato del periodista Roberto Toledo. El País accede a imágenes inéditas del homicidio del 4º periodista en México en 2022. ¿Quién lo retuitea? Javier Risco, ¿no? De W Radio, que dice: esto sucede en México, lo doloroso que es. ¿Quién lo retuitea? Jorge Ramos. Lo mismo, que pareciera que le están sacando jugo a las protestas de periodistas en la Cámara de Diputados, en el Senado y sobre todo en 2 mañaneras consecutivas. Hoy en Tijuana, con una periodista que pues se dobla y empieza a llorar en su exposición, le ganan las lágrimas, y lo ocurrido ayer en Palacio Nacional. A eso súmale estas imágenes. Te las voy a mostrar porque me las hizo llegar nuestro jefe de información, Mario Toledo, que son imágenes que graban a las afueras de la 2ª zona militar en Tijuana, Baja California, cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de ese mar de gente, de esas personas, porque le van a dar vuelo. Y esto de las construcciones de narrativas desde el extranjero me preocupan porque ya Ted Cruz en el Congreso de Estados Unidos dice: esto es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que está ocurriendo en México. Vea por favor y escuche a lo que le están dando vuelo muchos medios allá en Tijuana, Baja California, lo que ocurrió en Tijuana, Baja California. Es lo que se manifieste. Con sus pies, por favor. Están machucando. A mí no me empujes nada más, por favor. Estamos dejando pasar, nada más no me empujes. No me empujes porque me lastimas.
Para que te escuche. Te vas a machucar. Te vas a machucar. Bueno, y querida Elisa, dirán que esto es más peligroso que la represión del Estado Mayor Presidencial en tiempos de Calderón o de Peña Nieto. Y bueno, es esto de las narrativas, ¿no? Se le está desmoronando el país a Andrés Manuel López Obrador, lo cual me parece una locura, pues, pero ya lo veo, ya lo tenemos ubicado en redes sociales, por lo menos, Elisa. Sí, yo veo dos cosas. En primer lugar, que se está efectivamente aprovechando de manera muy vil la situación de vulnerabilidad que no es nueva, que sufren los periodistas en este país. Se lo están queriendo, digamos, atribuir todo el problema al presidente, como si esto fuera un problema nuevo, por un lado, y por otro lado, con una muy clara intencionalidad de hacer una vinculación, ¿no? Hacer una deducción entre el hecho de que el presidente ha sido muy decidido en su intención de desnudar y dejar muy clara cuáles son las estrategias de ciertos periodistas y de ciertos medios de comunicación. Está haciendo una crítica al presidente, y es una crítica además fundada, porque bueno, tú y yo y todos en esta mesa lo sabemos, hay la mayoría de los medios hegemónicos pues se dedican precisamente a no solo a atacar al presidente, ¿no? Sino a mentir deliberadamente. Entonces, en ese contexto, el presidente responde con todo su derecho de réplica, está evidenciándolos y salen, o sea, el argumento que se está construyendo es, en tanto el presidente se confronta con la prensa, comete, dicen ellos, estos excesos desde su púlpito mañanero y, por lo tanto, el presidente está provocando este clima, ¿no?, de ataques a los periodistas. ¿Y qué se deduce de eso? En un mal sentido, con una mala leche, es el presidente está propiciando que se ataque a los periodistas. Esa es, me parece, una de las formas en las que se construyen precisamente estas percepciones o se buscan construir percepciones y narrativas en donde, por ejemplo, ahora están utilizando esta idea de la libertad de prensa y los pobres periodistas, que por supuesto que los periodistas en México son un grupo vulnerable, o sea, quiero decir, pero esto no es nuevo. Y no quiere decir que el gobierno actual no tenga responsabilidad en alguna medida en proteger a los periodistas, por supuesto que la tiene, pero eso es una cosa y otra cosa es atribuir ahora, ¿no? Ahora resulta que el gobierno y este presidente es el responsable de todos y cada uno de los ataques que sufren los periodistas, y pues no, esa es, te digo, parte de la narrativa que se busca construir precisamente en apoyo, o con apoyo más bien, de gentes como Mexicanos contra la Corrupción, y que son parte de una política sistemática de desinformación y propaganda que ya hemos visto en otros países de América Latina, que se impulsa muchas veces con el apoyo de Estados Unidos, claro, encubierto y así muy indirecto, todos lo sabemos, pero que buscan desestabilizar, que buscan crear un clima de zozobra, que buscan crear pues una especie de guerra psicológica, ¿no?, y de propaganda para manipular en contextos muy concretos como el que estamos viviendo ahora, que es la discusión de temas fundamentales para el futuro de la transformación en este país, como la reforma eléctrica y la posible, digamos, nacionalización del litio. Yo coincido con lo que dice Elisa, me parece, también quisiera hacer ese marco de la guerra psicológica. Yo siempre, perdón Julián, yo siempre batallando con la conexión. Qué extraño que cuando empezamos con
una temporada de programas así durísimos, todo falla en Sin Censura. Yo soy muy mal pensado. Perdón, saludamos al sociólogo y amigo de esta familia Sin Censura, Julián Atilano. Ya empezabas con tu opinión, Julián, y la escuchamos con atención. Te ofrezco una disculpa, le ofrezco una disculpa a la audiencia también. Al contrario, Vicente, muchas gracias. Y nada, somos parte de la familia de Sin Censura. Y si pues alguien pierde la transmisión, nosotros le entramos a hacer el quite sin ningún problema. Sí, lo que comentaba es que en este tema justo me parece que Elisa da en el clavo y no hay que perder de vista lo que está sucediendo y distinguir las dimensiones que hay en el análisis. Es cierto, hay una población que son los periodistas y que son vulnerables. Cuando hablo de periodistas, me hablo a los periodistas de pie, hablo sobre los periodistas de la calle, hablo sobre los periodistas críticos. Obviamente no estoy metiendo en esta distinción a Loret de Mola ni a los mercenarios de la información, sino a los periodistas que están jugándosela. Son una población vulnerable en tanto, pues, están siendo afectados por la delincuencia, por algunos gobiernos locales, estatales, es decir, es un fenómeno complejo. Entonces, en ese contexto, lo que estamos viendo es que, pues, otra parte de la prensa corporativa, la prensa ligada a Claudio X González, la prensa ligada a Ciro, a Ciro, a Loret, a Denise Merker, todos estos que están aquí conformando ese grupo de medios corporativos, lo que están haciendo es construir una percepción y es construir la percepción de que el presidente, al ser frontal, a ser crítico de manera directa en contra de los periodistas, pues lo que sucede es que eso es resultado de la violencia que está pasando. Están desesperados, Vicente, Elisa, yo así veo, es el último momento que tiene la oposición para tratar de darle un golpe a la 4T. En algunos meses viene la revocación, en algunos meses viene la discusión sobre la reforma electoral, vienen las elecciones, van a perder prácticamente todas, entonces es el momento de golpear. Y como en las calles no lo van a hacer, y como en las urnas no lo van a hacer, la estrategia que están utilizando y ejecutando es lo que se llama el golpe blando, es esta estrategia de golpear mediáticamente para crear la percepción de que el gobierno es autoritario, la percepción de que el gobierno está contra la prensa y entonces debilitar al gobierno. Eso es lo que, a mi parecer, está sucediendo. Julián, debo de decir que en solidaridad te mando un abrazo. Hace unas horas leía un tuit, me imagino que no es fácil aguantar, perdón, querida Elisa, a estos hijos de la chingada, pero escribe Julián Atilano, dice, me da mucho orgullo que colegas de la academia me ataquen por militar a favor del pueblo. Toda mi vida he estudiado en escuelas públicas, desde la primaria hasta el doctorado, y es la sociedad quien ha pagado mi educación. No le daré la espalda a la mayoría. No, nada más me quiero imaginar cómo te traen, Julián. Sí, nos traen. Misma Elisa también, que le ha llovido con todo. Somos algunos académicas y académicos que nos han estado golpeando, porque mira, lo que sucede con esto, Vicente, es que en el mundo científico se hace creer que existe algo como es la neutralidad, que uno no tiene posiciones políticas, que uno no tiene convicciones políticas y que uno es un científico con una bata en blanco y está ahí en el laboratorio abstraído de lo que está sucediendo. Y eso en la realidad no pasa. Uno tiene convicciones y uno tiene también la cercanía con la gente que nos están escuchando. Los contribuyentes pagan la educación en México, pagan la educación pública. Yo no hubiera podido estudiar posgrados sin las becas que existen gracias al pueblo, y en ese sentido pues yo le debo mi educación al pueblo, y entonces como me posiciono a favor del proyecto de transformación, pues me dicen, eres un lo mismo que te dicen a ti, Vicente, me lo dicen no igual de feo ni tan duro, porque a ti sí te pegan con todo, pero nos quieren deslegitimar, nos hacen ver como que somos académicos de segundo grado, como que nosotros no hacemos ciencia, que nosotros somos militantes, estamos obnubilados y ellos sí son los que están creando la ciencia, y no es así. Ellos simplemente son hipócritas y se escudan detrás de una aparente perspectiva neutral que no existe. Y pues bueno, salí a defender, y también pues no me voy a dejar que manden ahí acosando. ¿A ti también te pasa, Elisa?
Fíjate que menos, Vicente, porque yo, como no tengo una posición en la academia, digamos, tan formal o, digamos, con una plaza definitiva ni nada de eso, no me lo aplican tanto, pero yo lo que noto es que hay, por supuesto que quiero decir antes que nada que me solidarizo con Julián, a quien además de que estimo mucho y admiro mucho por todo su sabiduría y demás, me parece un colega generosísimo y bueno, que sabe que cuenta conmigo. Pero fíjate que lo que yo noto además en esto es que la intención es, sobre todo, atacar a los académicos que de manera muy valiente tienen una posición política, digamos, de simpatía y de apoyo a este proyecto, y el ataque viene también no solo por manifestarse políticamente, sino en esta idea, creo yo, también la he comentado con amigas y demás, de colocar a estos académicos como irracionales, ¿no? Como científicos que hacen cosas chafas, ¿no? Porque que los que realmente hacen ciencia verdadera, de a de veras, legítima y demás, son ellos. Y que los que tienen una posición política hacen ciencia chafa, ¿no? Entonces, es una manera también de desprestigiar al propio proyecto y, bueno, por supuesto, el trabajo de los colegas, ¿no? Que además es burdísimo ese ataque, es terrible. Y de nuevo, ¿no? Es como querer mantener el monopolio ellos de la razón. Y bueno, pues como dice Julián, como si ellos no hicieran política, ¿no? Lo que pasa es que ellos, digamos, muy cómodamente lo pasan allí, ¿no? Es muy cómodo no manifestarse. Ahora, claro, como tienen animadversión con este gobierno y se han visto de algún modo también perjudicados, pues se hacen los críticos. Pero, ¿qué hicieron durante los sexenios anteriores, no? ¿Cuál era realmente su posición crítica? Y lo traigo a colación, las campañas de desprestigio, de ridiculización, de denostación contra académicos como ustedes, contra comunicadores como nosotros, porque hoy el periódico La Jornada publica en su portada de 8 columnas algo que es muy fuerte y que, bueno, venimos señalando que debe de haber mucho dinero para atacar al presidente, para atacar a aquellos que somos vistos como simpatizantes de la transformación de México. Y aquí está, destinan 7 millones de pesos a la semana, dice el periódico La Jornada, para atacar en redes a Andrés Manuel López Obrador y también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. 7 millones de pesos. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y latinos entre 6 de las cuentas principales de ataque. Detalle experto del CIDE que fueron analizados más de 161,000 tweets. Los autores de los ataques tienen afinidades con Felipe Calderón y el panismo. Dicen desde Morena que presentarán una denuncia por calumnias, sobre todo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, este embate carísimo, 7 millones de pesos a la semana para atacar en redes sociales a Andrés Manuel López Obrador. Se me vino a la mente Rosana Reguillo, la experta de Signalab del ITESO, si a lo mejor estaría interesada en investigar por este lado. Ya ves que lo he denunciado aquí. Carmen Aristegui le dio vuelo a la noticia que nos señala que hay personajes como Sin Censura, como Vicente Serrano, que promueven ataques a los críticos y defensa al presidente. Y creo que lo pones muy bien en Twitter, Julián. Dices, ¿quién está financiando esas campañas? Esto tendría que ser un escándalo, pero ya sabemos que los medios corporativos no hablarán sobre el tema. Pues hablemos nosotros, Julián. Pues mira, así como a Carmen Aristegui le interesa mucho conocer lo que sucede en las redes, tiene una persona que invita, creo que cada semana, no sé si esté todavía, para hablar sobre las redes, el Signalab que habla sobre el acoso que recibe Carmen Aristegui. En algún momento hablaron sobre la red AMLO para básicamente meter en la misma bolsa a todas las personas que simpatizamos con la 4T, pues básicamente decir una infinidad de pues generalidades. Pues así como les interesa hacer eso, justo lo que señalo es que
se muestran los intereses de estos medios corporativos, de la propia Carmen, al no estar entrevistando a este colega del CIDE, que es de los colegas que se hacen bien su trabajo dentro del CIDE, para señalar algo que me parece escandaloso, Vicente. 7 millones de pesos a la semana para hacer golpeteo en aire, como se la llama, o en redes sociales, me parece increíble. Seguramente es más, o sea, no dudo que sea solo 7 millones de pesos, y pues están atacando al presidente. Por eso reitero, o sea, no hay que perder de vista que lo que estamos viendo es una estrategia muy sofisticada en distintos niveles. Estamos viendo que quieren construir una percepción de que el presidente es autoritario y golpea a los periodistas. También están construyendo una percepción desde las redes sociales de que el presidente no escucha y de que las personas ligadas al presidente son corruptos y sacan lo de los escándalos, cualquier cosa. Es decir, están tratando de golpear la percepción y sobre todo golpear en algo que ya he mencionado aquí, que es la esencia del López Obradorismo y tiene que ver con la coherencia y con la ética. Eso es la fuerza del López Obradorismo. Entonces, construir una percepción en contra de esa ética que tiene el presidente y que existe en el propio movimiento es como la estrategia que tienen que utilizar, porque reitero, ni van a salir a la calle, no te llenan ni siquiera un cuarto del Zócalo, no pueden movilizar para la revocación de mandato. Tanto es así que ni siquiera quieren participar porque saben que van a hacer el ridículo. Entonces, ¿qué les queda? El dinero, y además movilizarlo para que sus aliados en los medios estén golpeando y golpeando y golpeando. Imagínate qué pasaría si no existieran los medios alternativos como este. Pues mi querido Julián, agradezco esto que estás mencionando. Elisa, también escucho tu opinión. A ver si recuerdo bien, creo que este sería el primer análisis así importante, con mucho respeto para cualquier otro análisis, me corrigen si estoy equivocado, de las cuentas de ataque contra el presidente, de las cuentas desde la derecha, desde el panismo, desde Felipe Calderón, porque normalmente nos estudian, nos analizan a los que tendríamos una postura diferente a estas de ataque que están siendo señaladas por este académico del CIDE y por lo que publica esta nota el periódico La Jornada, querida Elisa. Sí, efectivamente, Vicente, yo no recuerdo un estudio, digamos, además tan contundente, con datos muy fehacientes acerca de esto, porque como bien dices, lo que había estado, digamos, dominando en estos temas son los estudios tipo y las voces, ¿no? De Signal Lab y estas cosas, en donde también es parte, por cierto, de la intención de generar una percepción y de colocar digamos, todo el sector que simpatiza con este gobierno justo como violentos, como la gente que ataca en redes sociales, como son los que supuestamente, ¿no? Claramente sabemos que no, pero que supuestamente usan bots y organizan ataques y cuentas, por supuesto yo sé que no es verdad, pero que te calumnian a ti y a otros diciendo que tú y otros son los que orquestan estos ataques y demás. Entonces, eso era lo que habíamos estado viendo y por eso es muy relevante que ahora veamos este estudio, porque aparece en un momento, me parece muy oportuno, porque estamos viendo que están escalando estos ataques mediáticos y porque hay muchísimo dinero detrás de esta estrategia. O sea, no es casual que vayan encadenándose, ¿no? Primero el tema de la casa en donde vivió el hijo del presidente, y luego entonces ahora el tema del empresario turístico, ¿no? Cuyos hijos están relacionados de algún modo con el hijo del presidente porque el hijo del presidente trabaja en una de las empresas, y entonces ahora, por ejemplo, Reforma saca esta noticia hoy, ¿no? Del grupo Vidanta, que si quieres después entramos a desmenuzarla, pero el punto es que intentan crear ya la percepción de que López Obrador, o sea, el obradorismo no es cierto que combate a la corrupción, sino que incluso son igual de corruptos, que hay, como lo hubo en el gobierno de Peña Nieto, un escándalo tipo la Casa Blanca, ¿no? Y quieren equiparar
la Casa Blanca con el tema de la casa donde vivió José Ramón López. Y es, como decía Julián hace rato, la intención de golpear en el centro, ¿no? En el corazón mismo, en la esencia misma del proyecto obradorista, que tiene como principal lucha la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una intencionalidad y lo que digo es que hay muchísimo dinero detrás. Esto es una cosa muy bien armada, ¿no? Y precisamente Mexicanos contra la Corrupción y estos otros actores ciudadanos, no políticos, son los que se prestan para hacer este juego, ¿no? Porque justo no van a salir los políticos, los partidos políticos tan desprestigiados, ellos no van a venir a hacer este trabajo, ellos ya no tienen manera, entonces utilizan estas figuras aparentemente neutrales, aparentemente desinteresadas, aparentemente ciudadanas, pero que, como ya sabemos y como explicaste este segmento, están financiadas por agencias como la USAID y la NED y otras cosas, ¿no? Y ya lo mencionaba Elisa, empecemos también con este tema. A muchos en la oposición se les está olvidando, nótese mi sarcasmo, el tema de la casa gris, porque ahora el escándalo es Grupo Vidanta, porque los hijos del dueño de Vidanta le dieron trabajo al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy el presidente salió a fustigar al periódico Reforma que infiriera en su nota de 8 en la portada que hay conflicto de interés. Algunos son tan cabrones que dicen escándalo sobre escándalo. Y así seguirán, Julián. Así seguirán. No estoy diciendo que no se investigue. Claro que se tiene que investigar. Pero estamos viendo juicios. Ya juicios. Estamos viendo mentiras abiertas. Y otra cosa importante. Estamos viendo a colegas que están dispuestos a hacer parecer una investigación mocha como sólida. Ayer en el diálogo entre el Fisgón y Carmen Aristegui me sorprendió que Carmen quisiera poner el prestigio de Raúl Olmos por encima de la calidad de la investigación, muy mala, por cierto, muy mala calidad de esta investigación de la casa en Houston. Y el Fisgón le dice, pues sí, ahora sí que hay que cuestionar el prestigio de estos personajes a partir de lo que nos han mostrado. Así lo mismo con el periódico Reforma y con los periodistas que nos estén, y esto le corresponde a los lectores, a la audiencia, que nos tengan de puntitas. Incluso yo cuando digo, no me crean ni a mí a ojos cerrados, exíjanos más y mejores contenidos. Pues así debería de ser para todos. ¿Cómo que el prestigio? Bueno, en fin, ahí te dejo esos planteamientos, Julián. No, estoy de acuerdo con lo que dices y me parece que es el momento para comentarlos. Vi también ese diálogo entre el Fisgón y Aristegui, y justo también me llamó mucho la atención cuando justificó. A ver, es que lo que hace es, estás viendo que el reportaje lo está sacando Carlos Loret de Mola en Latinos y que además está firmando Mexicanos contra la Corrupción. Es decir, estamos viendo a un periodista sin prestigio, el Lord Montajes, como le llaman. Estamos viendo a Mexicanos contra la Corrupción, que es Claudio X González. Es decir, estamos viendo a adversarios políticos del presidente haciendo un reportaje que tiene toda la intención política, no periodística, para golpear. Y porque estuvo ahí involucrado un periodista, Olmos, que habla Aristegui, que tiene cierto prestigio, y solo por eso ya decir, pues como está ahí el metido, no voy a ver que está Loret, no me importa que esté Claudio González, lo voy a comentar. Y no solo eso, lo pudo haber comentado y haber dicho, a ver, está este reportaje que lo mostró Loret de Mola con este personaje, es decir, que explique la situación y decir, bueno, aquí hay una cuestión política, vamos a ver la respuesta y hasta ahí. Eso es lo que tuvo que haber hecho, pero no, lo toma, lo infla Carmen Aristegui, invita a personajes como Denis Dresser,
Penny Lane, esta periodista que pues básicamente es agente, yo diría, de los Estados Unidos o no sé qué papel tenga realmente, y empiezan a inflar y decir, es que hay un conflicto de interés. La propia Denise Dresser dijo, si parece conflicto de interés, es conflicto de interés. Imagínate nada más ese tipo de declaraciones. Entonces, nuevamente lo que estamos viendo es esta campaña muy sofisticada para construir percepciones de que hay corrupción, lo mismo con Vidanta. A ver, coincido, si hay algo ahí que se investigue, nadie está diciendo al presidente no lo toquen, a su familia no lo toquen, no, o sea, ahí está, hay algo que actúen jurídicamente, no hay ningún problema, pero si no actúas jurídicamente y lo llevas al plano del periodismo, al plano mediático, para ahí ser un juzgador y decir, este tipo es corrupto, pues a mí me parece muy lamentable y sobre todo me parece que es un signo de la degradación de este tipo de periodismo y también de la propia Carmen Aristegui, que no es capaz de decir, me equivoqué, no es capaz de decir, lo que hice estuvo mal, me fui con el calor de la nota, etcétera. No lo ha hecho, sigue aferrada a decir y justificar algo que a los ojos de cualquiera, pues es un acto, pues, poco ético, inmoral. Y quisiera rematar con esto, Vicente. Mira, la audiencia de Carmen Aristegui, la que construyó, la que la levantó, la que la hizo Carmen Aristegui, es una audiencia, yo diría, pues, de izquierda, no necesariamente López Obradorista, pero sí de izquierda, y que con sus últimas actuaciones, pues, ha empezado a creer que, pues, realmente ella no está representando los intereses de la izquierda, sino los intereses corporativos. Y lo que va a pasar entonces es que cuando ella necesite ese respaldo de su audiencia histórica, pues no la va a tener, y quienes creía que eran sus aliados, que es ahora la derecha y la gente de derecha que la apoya, pues simplemente no la va a apoyar porque nunca la han apoyado y pues lamentablemente se va a quedar sola. Mira, es más, ya que estás hablando de este tema, le voy a pedir a mis compañeros que me rescaten las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de Vidanta y este raspón que le deja el presidente nuevamente al periódico Reforma, considerando esto que publican como una vil calumnia, una vil mentira. No sé si lo tengan, compañeros, si lo tienen, antes de ir con Elisa, póngamelo. Vamos a ver y escuchar al presidente lo que dice sobre esta nota que se publica en el periódico Reforma. Y sus hijos tienen una empresa en Estados Unidos y fueron los que invitaron a mi hijo José Ramón a trabajar. Ahora el Reforma fíjense la cabeza, el titular, amplía 4T concesiones de playas a Vidanta, que es la empresa turística. Esto es de lo más sucio, porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo he visto el reportaje, pero habría que ver quién da los permisos, porque este grupo tiene hoteles en Jalisco, en Nayarit, en Guerrero, en Quintana Roo, y si son los gobiernos estatales, pues ¿qué tienen que ver los gobiernos estatales de Jalisco y el que estaba en Guerrero y en Quintana Roo con la 4T? Y si es... Fíjese nada más, fíjate mi querida Elisa, fíjate mi querido Julián, le estaba comentando a Luis lo que está diciendo el presidente, ¿no?, sobre la nota que publica el Reforma. Yo no sé si le están traicionando a Carmen Aristegui en su equipo, pero vean lo que publica en Aristegui Noticias sobre el tema. ¿Lo tienes, Luis? Andrés Manuel López Obrador concesiona playa a Vidanta, el consorcio turístico fundado
por Daniel Chávez Morá. ¿Andrés Manuel concesiona? ¿Qué dice Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Vidanta, consorcio de Daniel Chávez, asesor de López Obrador, recibió ampliación hasta por 15 años de 3 concesiones de playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero. La mayor fue en 2020, cuando hijos de Chávez gestionaron visa de trabajo al hijo de Andrés Manuel López Obrador. Ni Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad creo que se atrevió a tanto como Aristegui Noticias al decir que Andrés Manuel López Obrador mismo y Claudia X González golpeando por su Ponme otra vez, Luis, el de Aristegui Noticias. Andrés Manuel López Obrador concesiona Playa Vidanta. Digo, no sé si en el equipo estén traicionando a Carmen, si bajó el proceso de calidad editorial o qué carambas está pasando, pero uno como director del espacio debe de sentirse, asumirse responsable. Yo por eso me pueden decir, eres un pinche, Vicente, eres no sé, que no tengo paciencia, que soy muy enojón. Yo siempre he dicho que es muy difícil trabajar conmigo. Podemos equivocarnos, pero mi insistencia con mi equipo es, ojo, que cualquier cosa que ustedes publiquen nos lleva entre las patas a todos. No podemos cerrar los ojos ante estas cosas en momentos tan fuertes, querida Elisa. No, definitivamente no podemos cerrar los ojos. Me apena mucho el caso de Carmen Aristegui en el sentido de que, como decía Julián, quien la rescató, digamos, quien la apoyó y quien se quedó con ella en los peores momentos, fuimos un montón de gente que tenemos una visión crítica y que la teníamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me parece que nos falla, ¿no? Nos falla a los que fuimos sus fieles seguidores. Me preocupa también el hecho de que esté, no sé si, digo, no creo que, no sé, no lo quiero personalizar y sea ella, ¿verdad? Pero pues su proyecto, su marca, Aristegui, al parecer está dispuesta a ceder en el terreno de la ética periodística, y a mí eso me parece grave, ¿no? Me parece grave que no, bueno, que ponga un tuit de esa naturaleza ya me parece como el colmo, ¿no? Y bueno, lo que acabamos de ver, ¿no? En estos días, que haya creído a pie juntillas un reportaje que no es la primera vez, por cierto, ya también había transmitido el de los chocolates Rocío, que igual no probaba nada, pero que intentaba vincular a los hijos con el tema de Sembrando Vida, y que se esté prestando a algo que cualquiera que esté medianamente informado sabe que es parte de una campaña que busca calumniar, calumnia que algo queda, ¿no? O sea, no quieren investigar realmente, o sea, no están haciendo investigación, no están haciendo periodismo de investigación, están disfrazados de periodismo de investigación con una intención de mentir deliberadamente, de repetir la mentira hasta la saciedad, ¿no? Y generar esta percepción de que todos son iguales, ya lo dije, de que Andrés Manuel es corrupto y de que sus hijos también, y de que, bueno, pues eso, ¿no? Cuando en realidad, ahora después que hablemos del otro tema, los hijos de los políticos, ¿no? Muchos hijos de muchos políticos, hoy sí están enriquecidos y son grandes empresarios y con un montón de dinero. O sea, no creas que son de changarritos, ¿no? O sea, son empresarios, ¿no? Que tienen negocios de muchos millones y que uno se pregunta, a ver, los hijos de Roberto Madrazo, que por cierto financian Latinos, ¿de dónde sacaron tanto dinero en tan poco tiempo, ¿no? Como para volverse altos empresarios? Esos sí son los ladrones, esos sí son los corruptos, y esos son los que están financiando estas campañas. Entonces es los patos tirándole a las escopetas, ¿me explico? Y entonces, bueno, pues sí apena mucho que
que periodistas como Carmen Aristegui pues hayan cedido, ¿no? Y hayan cedido en el plano que a mí me parece más importante, que es el de la ética. Sobre este tema, ¿quieren cerrar con algún otro comentario, Julián, Elisa, antes de plantearles otro tema que me parece relevante para la audiencia? Julián, Elisa. Yo sí quisiera rápidamente decir algo, Vicente. Mira, justo te estaba escuchando a ti, estaba escuchando a Elisa y me preguntaba, ¿qué le pasó a Carmen, no? O sea, ¿qué está pasando? Y mira, una hipótesis que la estoy ahorita pensando en tiempo real, pero me gustaría decirla, es que Carmen Aristegui, ese respaldo pues de nosotras y nosotros que estábamos ahí respaldándola, se dio en un momento de cerco informativo y también se dio en un momento en donde todavía no surgían con esta fuerza, el género de los youtubers, ustedes, otros informadores que están en YouTube, y que están convirtiéndose en una cara distinta, ¿no? Es decir, lo voy a decir llanamente, serían como la perspectiva que mostraba antes Carmen Aristegui, llenaron ese vacío. Entonces, ante la falta de un espacio para posicionarse y ubicarse en un contexto en donde pues ella está vinculada a un medio como es Radio Centro de alguna u otra forma y a otros intereses, pues para llamar la atención, porque es un mercado, el mercado de la información y necesitas tener audiencia y la estás perdiendo, pues parece que la estrategia es vámonos al golpeteo, vámonos a hacer escándalos de la nada para tener audiencia. Porque pues ya, o sea, estamos hablando de ella de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, ¿será que esa es su estrategia para mantenerse presente en el discurso público, estar haciendo escándalos? Pues ahí que quede la pregunta, mi querido Julián. Ojalá que algún día se animen los grandes periodistas de México a incluirnos en una mesa de debate a los que despectivamente llaman youtuberos, blogueros, tuiteros, facebookeros y respondamos esas preguntas precisamente. Julián, Elisa. Pues mira, nada más eso, como dice Julián, a mí me parece que ella y otros periodistas se quedaron retrasados, se quedaron atrás en esta pues transformación que ha venido dándose en los últimos años, no solo a nivel, digamos, político, por supuesto, sino también en el ecosistema de medios, como dicen, ¿no? Y como decía Julián, pues ahora, afortunadamente, las audiencias tienen otras opciones y este trabajo que haces tú, que hacen otros tantos que están en redes sociales y que están en YouTube y no en los medios tradicionales, están llenando este vacío, están haciendo pues una labor importantísima, sobre todo porque los medios tradicionales, hegemónicos, corporativos, tienen efectivamente la consigna de, además de sumarse a estas campañas mediáticas de mentir deliberadamente, tener muy poco espacio o nulo espacio para las voces, digamos, como Julián, como yo, como tantísima gente, no lo digo por mí, pues, pero tantísima gente que tiene pues una simpatía por este gobierno, pero que además pues hacemos de algún modo y luchamos desde nuestras trincheras para defender no al presidente solamente, ¿no? Sino estamos defendiendo lo que nos ha costado un montón ganar, que es tener espacios democráticos y democratizar la vida de este país en todos los espacios posibles. Y por eso es tan valioso y que además se hable de todo esto. Yo quiero ver que Carmen Aristegui, su portal o su marca o como sea, quiero ver si ya subieron, por ejemplo, la respuesta que dio el grupo Vidanta ante la información que en la mañana Reforma. Ya se hizo pues la explicación y donde dicen de manera muy clara, ¿no?, que esas concesiones datan de 1986 y 2005 y que no ha habido prácticamente ninguna ampliación, ¿no? Entonces sí están calumniando. Quiero ver que suba, ¿no?, esa respuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues afortunadamente tenemos ahora gente como tú y como otros. Como muchos otros, querida Elisa, que también son amenazados, que también son sobajados, denostados,
ridiculizados, pero que no se rajan. Mi querida Elisa, mi querido Julián, por cierto, les digo, ya llegó al sistema el doctor Alfredo Jalife, con el que vamos a sostener una larga charla después de mucho tiempo sin hablar, sin censura con él. Ya está listo para hablar de los Loret, de los millones de Loretito, de las declaraciones de Loretote. Pero déjenme cerrar en esta mesa de diálogo, Julián, Elisa, preguntándoles su opinión sobre el caso Roberto Palazuelos. Y es que ayer Pedro Canché, el periodista Pedro Canché, escribió en redes: derivado de mis publicaciones respecto a la corrupción del aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, Roberto Palazuelos, he recibido amenazas de muerte. Hago responsable a Palazuelos por lo que pueda sucederme, y etiquetó a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, artículo 19, hasta Lidia Cacho arrobó Pedro Canché. Y es que escribía Pedro Canché que pagaría Palazuelos a exasesor de Peña Nieto para limpiar su imagen en redes sociales y quitar 730 páginas en Facebook que lo critican. Pedro Canché, quien también hace unos días publicó que Palazuelos, el demonio negro, que robó el hotel Awau, y bueno, ha sido un crítico, de hecho lo exhibió en una entrevista por ser un ignorante incluso de la constitución política de Quintana Roo. Exhibe Pedro Canché un mensaje que recibió que dice: mira, se reunió un allegado del Palazuelos y gente de él para tratar un tema sobre ti, para silenciarte. Se reunieron en un hotel llamado Alaía, solo para que andes pendiente y con cuidado y sobre todo tengas discreción. Eso es lo que publica Pedro Canché sobre Roberto Palazuelos. Y bueno, pues Roberto Palazuelos hoy parece que se queda sin candidatura. De acuerdo a diferentes reportes, todo parece indicar que Movimiento Ciudadano va a bajar a Roberto Palazuelos de la candidatura al gobierno de Quintana Roo. Dice el periódico Reforma, para no ir muy lejos, el actor Roberto Palazuelos no será candidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano. Su lugar, esto sí está cabrón, sería ocupado por el senador José Luis Pech, quien era de Morena y quien pudo haber chapulineado para convertirse en el candidato de Movimiento Ciudadano, esperando la confirmación tanto de esta presunta decisión de Movimiento Ciudadano de bajar a Palazuelos y de subir a un senador que renuncia a Morena como José Luis Pech. Dame tu opinión, Julián Atilano. Pues mira, es un tema que llama mucho la atención. Comentaba que hasta en los medios de la farándula está por obvias razones. Roberto Palazuelos es un gángster, es un mercenario. Estábamos hablando hace rato sobre el periodismo, estábamos hablando hace rato sobre lo vulnerable que son los periodistas, los periodistas, comentaba, de la calle, y la percepción que quieren crear los medios corporativos es que es el presidente. Pero a ver, estamos viendo que se está señalando que este señor, que es un precandidato, Palazuelos, está amenazando a un periodista, y así en muchos estados. Por eso hay que ver el problema con la vulnerabilidad de los periodistas de manera multidimensional y no creer que siempre es una cuestión del Estado jerárquica, sino que hay poderes fácticos a nivel local que le interesa que los periodistas callen, porque están haciendo negocios, porque son corruptos, porque tienen una cola que les pisen. Es el caso de Roberto Palazuelos. Ahora, yo creo que en Movimiento Ciudadano hay tensiones fuertes, porque los escándalos en contra de Palazuelos no son del día de hoy. Desde el principio se sabía que era un impresentable. Habría que ver a quién dentro de Movimiento Ciudadano le está interesando y se está aferrando a no bajar a Roberto Palazuelos, porque sigue todavía. Hace unos días salió una encuesta sobre las preferencias electorales de los candidatos en las distintas gubernaturas que van a estar en juego y él sale en segundo lugar. Es decir, si hay una intención de algún grupo dentro de Movimiento Ciudadano que lo quiere mantener. Vamos a ver cuál visión se impone. Ahora, que llegue este chapulín de Morena, pues no, o sea, ¿quién lo conoce? Realmente este tipo está en segundo lugar porque pues es alguien que ha estado en la farándula, por eso, no porque tenga bases.
Si este senador de Morena cree que por posicionarse en MC va a tener un lugar importante en la contienda, pues está equivocado. Ese sería mi comentario, Vicente. Muy bien, querida Elisa, cerramos con tu comentario. Híjole, mira, verdaderamente a mí me parece que personajes como Palazuelos son peligrosísimos. Ojalá que sí lo bajen. Lo que decía Julián, también coincido pues en el hecho de que, pues o sea, a ver, el tipo es un asesino confeso, es un gángster y con toda impunidad, ¿no? Manda amenazar a un periodista con el prestigio que tiene Pedro Canché, ¿no? Y no pasa nada, nadie dice nada, ¿no? O sea, es como, esas amenazas, esas sí, ¿verdad? Nadie las considera o se consideran poquito. Cuando estamos viendo, como decíamos hace rato, que la situación de los periodistas en este país, pues es la que es y no es nueva, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues el hecho de que a mí me preocupa mucho este tipo de personajes como Palazuelos, que ya vimos cuando se mezcla, hemos visto muchas veces en este país, cuando se mezcla la farándula y la política, pues normalmente no solo no son combinaciones afortunadas, sino que traen detrás un montón de cosas horribles, ¿no? Y me parece que no podemos permitirnos como país olvidar, insisto, y siempre insistiré, que apenas el sexenio pasado tuvimos un telepresidente. Entonces, no, hay que denunciar y hay que hacer todo lo posible para que este tipo de personajes no lleguen, y ojalá que ese partido mercenario que es el Movimiento Ciudadano, la gente vaya entendiendo cuál es el papel que está teniendo, ¿no? Sostener a tipos impresentables como Alfaro en Jalisco y como la botarga esa que tienen en Nuevo León, ¿no? Por Dios, ¿no? Y que además se presentan como los progresistas, ¿no? Cuando son unos mercenarios. Así es. Querida Elisa Godínez, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes? Gracias, Vicente. Bueno, a mí me siguen en Twitter, si gustan, que es donde normalmente estoy incordiando. Mi @ es tdetoño A3NCT, Tanit, y bueno, me va a dar mucho gusto verlos por ahí. Un abrazo a ti y un abrazo también a Julián y a tu audiencia. Pues muchas gracias, Vicente, por la invitación. A mí me pueden seguir en @JuliánAtilano, y pues un gran abrazo a esta familia de Sin Censura, a Elisa, por supuesto. Mi querido Julián, mi querida Elisa, muchas gracias por siempre salir al quite, por siempre privilegiar a la audiencia de Sin Censura, y aquí nos vemos muy pronto para otra mesa de diálogo. Por lo pronto, que pasen excelente noche, cuídense mucho, gracias.